los anteriores videotutoriales hemos visto que tanto los constructores por copia como los operadores de asignación serán creados implícitamente por el compilador si no se les provee uno en cualquier clase definida por el usuario. Ambos son métodos de copia, en el momento de la inicialización o en el de la asignación, y el compilador tiene que hacerlo con la poca información que tiene sobre la clase. Este tipo de copia se conoce como copia por miembros o copia superficial. Lo que hace el compilador es copiar cada miembro de la clase individualmente, usando el operador de asignación para el operador sobrecargado de asignación y la inicialización directa para el constructor por copia. Cuando las clases son simples, por ejemplo, si no contienen ninguna memoria asignada dinámicamente, estas versiones implícitas sirven perfectamente. Lo vemos de nuevo en este ejemplo. El constructor de copia predeterminado y el operador de asignación predeterminado proporcionados por el compilador serían algo como esto. Debemos saber que las versiones implícitas que crea el compilador funcionarán bien para hacer copias en esta clase, así que no hay razón para escribir nuestra propia versión de estas funciones en casos como este. Sin embargo, cuando se diseñan clases que manejan memoria asignada dinámicamente, la copia de miembros superficial puede causarnos muchos problemas. La razón es que las copias superficiales de un puntero lo único que copian es la dirección del puntero, no asignan ninguna nueva memoria ni copian los contenidos a los que se apunta. Lo vemos en este otro ejemplo. Se trata de una clase con un string simple que asigna memoria para contener un string que luego copiamos. Observa que no hemos definido un constructor por copia ni un operador de asignación sobrecargado, así que será el compilador el que proporcionará un constructor por copia y un operador de asignación predeterminado que realizan una copia superficial. El constructor por copia se vería así. Podemos ver que mDatos es solo una copia superficial del puntero de fuente.mDatos. Esto significa que ahora ambos apuntan a la misma dirección. Veamos el siguiente fragmento de código. Un código que parece totalmente inofensivo, pero contiene un problema que provocará un bloqueo del programa. Puedes intentar detectarlo a partir de lo que estamos diciendo sobre cómo se realizan las copias superficiales. Si no, lo analizamos aquí línea por línea. Esta primera línea es sencilla. Llama al constructor frase que asigna memoria. Establece frase.mDatos que apunta a esa dirección en memoria y luego copia el string viendo the-wire. La segunda línea también parece bastante inofensiva, pero en realidad es la fuente de nuestro problema. Cuando se evalúe esta línea, C++ utilizará el constructor por copia implícito predeterminado porque no le proporcionamos uno. Este constructor por copia hará una copia superficial, inicializando copia.mDatos en la misma dirección en memoria de frase.mDatos. Como resultado, copia.mDatos y frase.mDatos ahora apuntan al mismo pedazo de memoria. Cuando el objeto copia quede fuera de alcance, que es aquí, se llama al destructor frase para este objeto copia. Así que el destructor elimina la memoria asignada dinámicamente, a la que apunta copia.mDatos, pero también frase.mDatos. En consecuencia, al eliminar la copia, también como efecto secundario, se ha destruido el original. En cuanto a las variables, la variable copia se destruye, pero no la de frase.mDatos, que sigue apuntando a la dirección de memoria eliminada y que ya no es válida. Cuando ahora en esta línea intentamos imprimir ese contenido de frase.mDatos, es donde comprobamos que el programa tiene un comportamiento indefinido. Eliminamos el string al que apuntaba frase y ahora estamos tratando de imprimir ese valor de la memoria que ya no está asignada. La raíz de este problema está en la copia superficial realizada por el constructor por copia implícito. Hacer una copia superficial de los valores del puntero, sea en un constructor por copia o en un operador de asignación sobrecargado,
casi siempre genera problemas. Una solución a este problema es hacer una copia profunda de cualquier puntero no nulo que se esté copiando. Una copia profunda asigna memoria para la copia y luego copia los valores de la fuente, con lo que la copia vive en un espacio en la memoria distinto del de la fuente y no se afectarán entre sí de ninguna manera. Para poder hacer copias profundas tenemos que escribir nuestro propio constructor por copia o nuestra sobrecarga del operador de asignación. Vamos a modificar nuestra clase frase para hacerlo. Aquí podemos ver esta nueva versión en la que añadimos el constructor por copia y el operador de asignación. En ambos incluimos simplemente la llamada a la función de nombre copia profunda, que recibe un parámetro, que será el objeto origen del que queremos copiar o inicializar directamente nuestro nuevo objeto. Así que toda la funcionalidad de la copia profunda se encuentra en esta función, en la que para empezar debemos comprobar que mDatos no tiene contenido, y si lo tiene, borrarlo. Esto solo es necesario para el operador de asignación, pero veremos las diferencias entre la implementación del constructor por copia y el operador de asignación en un momento. A continuación, el valor de mlargo podemos asignarlo con una copia débil, porque no es un puntero. Pero mDatos sí es un puntero, así que necesita una copia profunda, que ya sabemos que es, primero, asignarle un nuevo espacio en memoria diferente del objeto puntero que va a copiar, y segundo, hacer una copia completa de su contenido. Aquí copiamos a mDatos del objeto des el contenido de fuente.mDatos. Como decíamos, tanto el constructor por copia como el operador de asignación llaman a la función copia profunda. Son similares, pero con tres diferencias. La primera es que agregamos una verificación de autoasignación en el operador de asignación. La segunda, que devolvemos des para poder encadenar este mismo operador de asignación. Y la tercera, que tenemos que desasignar explícitamente cualquier valor que el string pueda contener, para no provocar una pérdida de memoria cuando mDatos se reasigne más adelante. Esto se incluye dentro de copia profunda, aunque solo es necesario para el operador de asignación, porque el constructor por copia está inicializando un nuevo objeto, así que no puede tener contenido en mDatos antes de que se haga la copia. Profundizando un poco en esto, cuando se llama al operador de asignación sobrecargado, es posible que el elemento al que se asigna ya contenga un valor anterior, así que tenemos que asegurarnos de limpiarlo antes de asignar memoria para nuestros valores. Para las variables que no son asignadas dinámicamente, que tienen un tamaño fijo, no tenemos que preocuparnos, porque el nuevo valor simplemente sobrescribe el anterior. Pero para las variables asignadas dinámicamente necesitamos desasignar explícitamente cualquier memoria antigua antes de asignar cualquier memoria nueva, porque la cantidad que ocupe puede variar. Si no lo hacemos, el código no fallará, pero tendremos una fuga de memoria que consumirá nuestra memoria libre cada vez que hagamos una tarea. De todos modos, existe una mejor solución para lo que hemos visto, que es usando las clases de la biblioteca estándar que se ocupan de la memoria dinámica, como stdstring y stdvector, que ya conocemos, y que se encargan de administrar su memoria, y tienen constructores por copia y operadores de asignación sobrecargados que realizan una copia profunda adecuada sin necesidad de que lo hagamos nosotros. Así que en lugar de tener que hacer nuestra propia administración de memoria, podemos simplemente inicializarlas o asignarlas como variables fundamentales normales. Eso hace que estas clases sean más simples de usar, menos propensas a errores y no tenemos que perder tiempo escribiendo nuestras propias funciones sobrecargadas. Así que resumiendo lo visto. El constructor por copia implícito y los operadores de asignación implícitos hacen copias superficiales, lo cual está bien para las clases que no contienen variables asignadas dinámicamente. Las clases con variables asignadas dinámicamente deben tener un constructor por copia y un operador de asignación que realicen una copia profunda.
pero podemos evitar tener que encargarnos directamente de la administración de memoria usando las clases de la biblioteca estándar como std string y std vector.